Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar los temas de la clase de hoy. Vamos abriendo acá la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Bueno, la clase de hoy va a estar destinada a varios temas. Primeramente vamos a ver dos cuestiones inherentes al proceso de la auditoría. Y después, en una etapa posterior, vamos a ver el tema correspondiente a la auditoría de los rubros. ¿Sí? Bien, vamos a ver, vamos a empezar a desarrollar lo pertinente o inherente a las etapas del proceso de la auditoría. Si ustedes recuerdan bien, en clases anteriores, hemos hablado que el proceso de la auditoría es un encadenamiento de etapas, ¿sí? O un paso a paso destinado a que el auditor pueda, a partir de su contratación, disminuir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo que le permita emitir una opinión a través de su informe que brinde a los usuarios del mismo un nivel de seguridad razonable sobre la información que contienen los estados contables que emite el ente que lo ha contratado. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que el proceso de la auditoría va desde la etapa o el primer contacto del potencial cliente con el contador, ¿sí?, pasando por la formalización del compromiso de la auditoría a través del contrato de la auditoría, el conocimiento que el contador debe tener del ente auditado, la planificación del trabajo de la auditoría, la ejecución del trabajo de la auditoría y la emisión del informe en base a la evidencia o elementos de juicio que el contador, en su rol de auditor, ha recogido como consecuencia del desarrollo de su tarea. Bien, vamos a ver la primera etapa del proceso de la auditoría, que son las actividades previas al trabajo. Por actividades previas al trabajo, entendemos las siguientes. La primera, evaluación del riesgo del trabajo o compromiso. La evaluación de las condiciones previas para realizar una auditoría. Y fijar con el cliente los términos del compromiso. Bien, vamos a ver en qué consiste cada una de estas etapas. Nosotros sabemos muy bien que cuando un cliente se acerca al contador, podemos estar ante una situación, ¿sí?, si está en búsqueda de una auditoría, podemos estar ante una situación dual. La primera es que sea un cliente que por primera vez tiene contacto con nosotros, en cuyo caso estaríamos en presencia de una primera auditoría, que siempre potencialmente es más riesgosa que una auditoría recurrente, dado que tenemos que enfrentarnos al primer gran riesgo, que es conocer a este nuevo cliente que está solicitando nuestro servicio. Obviamente este nuevo cliente que está solicitando nuestro servicio, uno no puede saber o no puede estar seguro de la integridad, ¿sí?, como persona de este cliente, porque eso es una confianza que se gana con años y sabemos muy bien que muchas veces ni siquiera una gran cantidad de años te permite conocer lo que realmente es una persona, básicamente porque las personas cambian, ¿sí?, y todo es un proceso muy dinámico el de conocer a una persona, ¿sí? También, obviamente, un primer trabajo de auditoría supone una mayor carga de trabajo por el auditor, dado que debe obtener un conocimiento del ente desde cero, y esto también lo lleva a la necesidad de plantearse realmente dónde estarían los riesgos potenciales donde él debería enfocar una mayor parte de la carga de trabajo que implica hacer una auditoría. Bien, ustedes saben muy bien que el riesgo, habíamos dicho que un riesgo desde el punto de vista de si era generado por el ente o era generado por el auditor, el riesgo se calificaba en inherente, de control
si era generado o inherente o vinculado a las operaciones del ente, o era un riesgo de detección, que era el riesgo que estaba vinculado a las tareas del auditor. Bien, pero aquí nosotros estamos hablando de la calificación del riesgo del encargo de auditoría que uno tiene que asumir. Saben muy bien que el riesgo, desde el punto de vista del riesgo del encargo, ¿sí? Cuando uno está o le es requerido los servicios de auditoría, puede ser clasificado en normal, o sea, un riesgo que está dentro de todo inherente o apropiable a cualquier encargo de auditoría. Obviamente están una oposición de intereses entre quién, entre el que prepara la información contable y el auditor, que es independiente y tiene que ver la razonabilidad que esa información presenta respecto de lo que es la realidad económica, patrimonial y financiera del ente. Mayor que el normal. Obviamente estamos ante un problema, ¿sí?, de que estamos ante un escenario en que excede lo que habitualmente uno puede entender como razonable, ¿sí?, y presenta al auditor desafíos, ¿sí?, que en otros entes no tendría, como por ejemplo alguno marcado por el tipo de operaciones comerciales que realiza el ente, o quizás por el tipo de inversiones que realiza el ente, que quizás necesitarían del auditor una mayor pericia que la normal, ¿sí?, o quizás mucho mayor que lo normal, es cuando ya realmente estamos en presencia de no solamente complejidades desde el punto de vista de las operaciones del ente, de los tipos de inversiones que hace el ente, sino riesgos o factores de riesgo que incluso dificultan la realización del trabajo, como por ejemplo que los depósitos de la compañía estén distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, cuestiones vinculadas a quizás imposibilidad de acceder a algunos depósitos o de realizar algunos procedimientos de auditoría, o probable imposibilidad de poder realizar algunos procedimientos de auditoría, lo cual, ¿sí?, puede generar en el auditor una serie de como de ruidos, ¿sí?, que debería al auditor generar la necesidad de quizás charlar, ¿sí?, esta situación con quizás su asociado, cuando el contador trabaja con otras personas en un tipo de asociación profesional, ¿sí?, y podría llevarlo al contador a buscar quizás una mayor pericia, ¿sí?, o quizás asociarse con alguien que pueda ayudarlo, o quizás designar miembros de su equipo de trabajo, miembros que sean más idóneos, con mayor experiencia. O sea, situaciones que hacen que el encargo de auditoría requiera una mayor requerimiento en horas y también un mayor requerimiento intelectual, ¿sí? Entonces el auditor tiene que plantearse todas estas cuestiones para saber realmente si está en condiciones de prestar el servicio, ¿sí?, que se le está solicitando. Yo sé que es muy importante y es muy bien, es muy lindo cuando una persona nos viene a requerir nuestros servicios, pero también tenemos que ver nosotros qué es lo que, o si nosotros estamos en condiciones de prestar el servicio que nos están requiriendo. Bien. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál será la respuesta de auditoría cuando los riesgos exceden lo normal? Básicamente, si el auditor tiene socios, tiene que compartir con uno de ellos la conducción del trabajo. Si cuenta con un equipo de trabajo, integrarlo con personas suficientemente experimentadas. Después debería restringir la confianza en el control interno del ente, y particularmente si detectara debilidades de control, ¿sí?, y aplicar como estrategia de auditoría mayoritariamente procedimientos sustantivos. Y también rehusar la aceptación de una fecha límite para la emisión del informe,
de manera tal que pueda aplicar todos los procedimientos de auditoría que considere necesarios. Bien, también ustedes muy bien deben saber que hay cuestiones éticas relacionadas con la aceptación de un cliente. ¿Cuáles serían las principales cuestiones éticas relacionadas con la aceptación de un cliente? Primero y principal, tenemos que ver si es cierto se trata de un cliente que se acerca por primera vez a la empresa o al estudio, o de un cliente recurrente. El principal problema deberíamos ver, el que deberíamos zanjar, sería si se acerca por primera vez un cliente a requerir nuestro servicio. La pregunta básicamente es, ¿ya tiene un auditor previo? Bueno, si ya tiene un auditor previo, deberíamos comunicarle al auditor, no pidiéndole permiso, sino informándole que este determinado cliente se ha acercado, ¿sí?, a pedir nuestro servicio, y por una cuestión ética y porque uno debe basarse en el compañerismo y en la debido conducta profesional, informarle al auditor predecesor que le ha sido requerida, no ha sido requerida la función que él estaba cumpliendo hasta ese momento. También, obviamente, tenemos que ver la parte de la independencia. Si se cumplen las cuestiones de independencia que las normas contables profesionales prescriben para cumplir la función de auditor. Bien. Otra cuestión importante, saber si tenemos o contamos con la competencia, capacidad, tiempo y recursos necesarios para cumplir con el encargo. Mucho de lo que ya hemos visto y habíamos analizado cuando hablamos de la calificación del riesgo del encargo de auditoría. Bien. A partir de eso, también debemos ver y debemos definir claramente qué tareas le corresponde, a quién viene a requerir nuestros servicios de auditoría y qué tareas corresponde a nosotros como auditores, ¿sí? Uno puede encontrar lo que dicen las normas contables profesionales argentinas o lo que dicen las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Estas se basan, sin lugar a dudas, en el supuesto de que la empresa es la encargada de preparar, ¿sí?, la información objeto del encargo de auditoría, es decir, los estados financieros. Es a la empresa la que le corresponde no solamente preparar los estados financieros o estados contables, sino también seleccionar el banco de información contable correcto que le corresponde en función de su actividad y su jurisdicción. Si bien puede solicitar en el auditor el asesoramiento pertinente para ambas tareas, es responsable de la empresa la preparación de los estados contables, como así también es responsable de la empresa la selección del marco de información contable correcto, y también es responsable de la empresa el mantenimiento de un control interno que sea adecuado, ¿sí?, a las necesidades para poder llevar a cabo el encargo de auditoría. Bien. Bueno, ¿y al auditor qué le corresponde? Desempeñar el encargo de auditoría conforme las normas de la resolución técnica número 37 o las normas internacionales de auditoría, según cuál sea el cuerpo normativo que deba aplicar en función de las características del cliente en cuestión, ¿sí? Bien, una vez que están claras todas estas cuestiones, inclusive las responsabilidades que están a cargo de la empresa y las responsabilidades que están a cargo del auditor, se pueden fijar con el cliente los términos del compromiso. Y los términos del compromiso, obviamente, implican, ¿sí?, definir por escrito los derechos y obligaciones de las partes. ¿Sí? Los derechos y obligaciones de la parte, a través de lo que se conoce como carta compromiso del encargo de auditoría,
o más conocido como contrato de auditoría. Bien, una herramienta muy importante para poder saber y poder evaluar todos estos riesgos que implica el desarrollo, la realización de un encargo de auditoría, es el cuestionario de la visita previa, que es una herramienta que le permite al auditor obtener un conocimiento previo del negocio, el cual es vital para definir la naturaleza del encargo, la presupuestación de las tareas y el cronograma de tareas, además de la selección del equipo y los demás términos del compromiso. ¿Qué debería decir un cuestionario de la primera visita? Obviamente esto es relevar el tipo de cliente que estamos por asumir, ¿sí? El tipo de tarea que vamos a asumir y ver si contamos con los recursos técnicos, la competencia profesional y los recursos financieros para llevar a cabo, también los recursos humanos obviamente, para llevar a cabo el encargo. ¿Y qué podría tener un cuestionario de la visita previa? Por ejemplo, hay que saber primero cuál es la denominación completa del ente, ¿sí? ¿Quiénes son los socios de la compañía? Forma parte de conozca o de la consigna conozca a su cliente y evaluar a su vez la integridad del cliente. ¿Cuál es la ubicación geográfica de las oficinas, depósitos, salones de venta? Para saber también la factibilidad de realizar el encargo, el tiempo que nos va a insumir y poder presupuestar los gastos que uno va a tener que incurrir para llevar a cabo la tarea, que deberían estar obviamente cubiertos por los honorarios que uno va a cobrar. ¿Cuál es el número de empleados con que cuenta la empresa en cargo del manejo de los depósitos? ¿Sí? ¿Qué tipo de bienes comercializa la empresa? A veces la misma naturaleza de los bienes de cambio que comercializa la empresa indica el riesgo o no del encargo de auditoría. ¿Existen normas de control interno? Vamos a ver si nos pueden decir, o a qué nos pueden decir al respecto para poder saber si podemos apoyarnos o no en el control interno y también conocer a priori, ¿sí?, la complejidad o no de realizar nuestra auditoría, pensando ya en la estrategia de auditoría que vamos a ejecutar. ¿Qué tipo de registros contables cuenta el ente? Es decir, registros contables manuales, registros contables digitales, ópticos, computadorizados. Los sistemas, si se actualizan periódicamente en cuanto a la asignación de los costos de reposición, precios de venta, si se nos concede acceso a todos los depósitos, como así también a toda la información pertinente para hacer la auditoría, en qué fecha estarían disponibles los listados, toda la información necesaria para hacer el examen, si contaremos con colaboración del personal del cliente para los arqueos, tomas de inventario, etc. Y en qué fecha se pueden realizar los procedimientos de tarea, como por ejemplo podrían ser los inventarios físicos y los arqueos. En base a eso, ¿sí?, en base a esa tarea, después de haber tomado un conocimiento previo del negocio o del cliente, podemos quizás definir la cantidad de horas necesarias para cumplir con cada una de las etapas de nuestro plan de auditoría, ¿sí? Entonces, a su vez también podemos definir quién va a ser el auditor encargado de realizar cada uno de los pasos, ¿sí?, que requiere un encargo de auditoría, es decir, distribuir la tarea entre los miembros del equipo de trabajo, presupuestando a través de esta columna, de este cuadro con columnas, cuáles son las horas presupuestadas de cada tarea y dejando también el espacio disponible para que se agreguen también aquellas que son las realmente insumidas, de manera tal que poder identificar desvíos, ¿sí?, entre lo presupuestado y real, y aquellos que sean significativos, tenerlos en cuenta para futuros trabajos de auditoría, ya sea con otros clientes o con este cliente en cuestión. Bien, en cuanto al cronograma de tareas, bueno, es simplemente definir o distribuir las tareas que implica un encargo de auditoría en el tiempo, ¿sí? Distribuir las tareas que implica un encargo de auditoría en el tiempo. Desde que uno es contratado hasta que en teoría debería estar listo el informe de auditoría.
Recomiendo en todo lo pertinente con el presupuestación de tarea y cronograma de tarea, leer el informe 5 del CSIC, donde hay más información respecto de estas herramientas de la planificación. Bien, bueno, una vez que defino la presupuestación de las tareas, defino el equipo de trabajo, defino la distribución de las tareas en el tiempo, puedo ya esquematizar o escribir o proponer el modelo de carta compromiso del encargo de auditoría de estados contables. ¿Y qué era eso? Es el documento en el cual quedan asentados todos los deberes y todos los derechos que corresponden a ambas partes de este contrato de auditoría, que es quien, una parte es quien contrata al contador, ¿sí? Por otra parte, y a veces puede coincidir con la persona que contrata al contador, es la persona o la parte encargada de preparar la información objeto del encargo, y por otra parte está el contador, que es el auditor y es el encargado de revisar esta información a los efectos de emitir una opinión independiente. Cuestiones como objetivo y alcance de lo que implica una auditoría, cuáles son las responsabilidades del auditor, cuáles son las responsabilidades de la dirección e identificación del marco de información financiera aplicable, otra información relevante como ser honorarios, tipos de facturación, fechas de entrega del informe, etc., deben incluirse en esta carta compromiso del encargo de auditoría, como así también la estructura y el contenido que en teoría debería contener el informe de auditoría, que sin lugar no debería apartarse de lo previsto por las normas de auditoría o lo que las normas de auditoría dicen respecto del informe de auditoría. Bien, una cuestión importante, una cuestión muy importante que quisiera comentarle es que, bueno, ¿se acuerdan que yo les he dicho que los libros, las normas técnicas y la doctrina en general parte de la idea en que es la empresa la encargada de preparar la información que es objeto del encargo de auditoría? Y es la empresa a su vez la encargada o la responsable de la selección del marco de información contable con la cual se prepara la información objeto del encargo de auditoría. Bueno, muchas veces, y sobre todo cuando nuestros clientes son micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Supuesto de que es la empresa la que prepara la información y el auditor es la que la audita, no se lleva a la práctica, porque muchas veces las pymes sabemos que quizás no cuentan con los recursos necesarios para tener un departamento contable o una gerencia administrativa contable. Por lo tanto, su mayor fuerza laboral está destinada a las funciones comerciales y eso hace que tercericen en un contador todo lo que hace al servicio de teneduría de libros, ¿sí? Y posteriormente la emisión y confección y emisión de los estados contables, ¿sí? En una pyme el cliente no entiende ni necesita mucho, no necesita ni entiende de numerosos requerimientos formales, solo necesita un balance quizás para cumplir con los requerimientos fiscales. Esto también hace que este tipo de empresas también nos presenten situaciones en donde la informalidad es el rasgo distintivo del encargo de auditoría, ¿sí? Entonces estas necesidades del cliente se contraponen con los deberes y obligaciones del contador. No porque se trate de una pequeña y mediana empresa, el contador está obligado a desconocer y no observar sus deberes como contador que actúa como auditor y también dejar de lado sus intereses. Su interés es lograr la seguridad confeccionar tus papeles de trabajo, realizar un encargo conforme normas y sobre todo, también, obviamente, estar bien remunerado. Bien, por su labor. Entonces, este encargo de auditoría en una pyme, obviamente, se inicia en una solicitud de un balance para cumplir con algún requerimiento fiscal, por ejemplo, llámese declaración jurada de ganancias, quedando para el contador el armado de los estados contables y la auditoría de los estados contables, es decir, que él estaría revisando su propia labor.
Esto a nivel de normas internacionales de auditoría no está permitido, pero a nivel de normas profesionales argentinas, sí. El RT 37, en tanto y en cuanto el contador sea retribuido mediante la modalidad de honorarios, el contador puede encargarse de armar los estados contables, llevar la contabilidad de la empresa y a su vez auditarse. Si bien esto produce que uno se estaría controlando a sí mismo y puede verse comprometida la debida independencia y objetividad, sí, también hace que supuestamente uno también tiene una parte positiva, que el hecho de que la información sea llevada por un contador o la información a auditar sea llevada por un contador supone, ¿sí?, que la misma debería tener una cantidad de errores mínima, confiando en quizás la pericia contable que el contador debería tener. Entonces, como yo les decía, desde el encargo de ¿cuál sería la oportunidad del encargo de auditoría? Según la doctrina, el ente registra las operaciones económicas financieras, las registra y emite los estados contables. Corresponde al contador la realización de los procedimientos de auditoría necesarios y el informe del auditor. Esto cambia de su ordenamiento cuando se trata de una pyme, ya que el ente solamente genera las operaciones económicas financieras que luego su registración, los procedimientos de auditoría, la posterior confección de los estados contables y por último el informe queda a cargo del contador. Fíjese que en este caso de las pymes, la registración en el estudio se lleva a cabo, se audita el balance de sumas y saldo. Una vez que este balance de sumas y saldo está totalmente auditado, confeccionamos los estados contables, que es darle a ese balance de suma y saldo el cumplimiento de las normas de exposición que prevén las normas contables profesionales o la FACSE, y posteriormente el informe del auditor. Bien, también en lo que respecta a la formalización del contrato de auditoría, el encargo de auditoría en una pyme, ¿sí?, tiene una diferencia. Quizás sea muy poco más engorroso, muy poco aceptado y requerido por un cliente, y hasta muy costoso podría ser la formalización del encargo a través de un contrato de auditoría. Pero el contador como auditor no debe, como dijimos, desconocer sus intereses y sus deberes, y debe marcarle bien la cancha, como diríamos, al cliente. ¿Sí? Es decir, dejar asentado por escrito cuáles son los deberes del contador y cuáles son los deberes del cliente. Y esto se podría lograr a través de lo que se conoce como un presupuesto de servicios profesionales, donde uno, a través de un documento simple, una hoja impresa con esta información, puede, ¿sí?, definir claramente los alcances de la tarea que le corresponde a cada una de las partes que incluyen un contrato de auditoría. Si entonces el presupuesto, nunca ustedes deben realizar un encargo de auditoría sin mínimamente contar con un presupuesto debidamente aceptado por el cliente, donde también queden claros, obviamente, el dinero que se va a percibir en concepto de honorarios, o que ustedes van a percibir en conceptos de honorarios por su labor, y la fecha de pago de los mismos. Como para poder cerrar esta parte que hablamos respecto de las actividades previas al trabajo, les dejo como tarea el caso práctico, ¿sí?, que se propone como parte del material de la teoría, referido al caso de Eusebio Claro y Juan Confuso, donde, bueno, ustedes deberán realizarlo y posteriormente hacernos las consultas correspondientes en base a las conclusiones a las que ustedes puedan arribar. Bien, vamos a la segunda etapa, que es el planeamiento preliminar de la auditoría. El planeamiento preliminar de la auditoría, obviamente, todo encargo de auditoría debe estar debidamente planificado, ¿sí? El auditor debe tener una idea de a dónde debe apuntar, como se diría, los cañones para poder obtener los elementos de juicio válido suficiente que le permitan reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo y brindar a través de su informe una seguridad razonable
sobre la información que contienen los estados contables. Obviamente que una planificación del encargo de auditoría debe tener o debe contar previamente con un acabado conocimiento del negocio y del proceso contable de la empresa en cuestión. Después debería el auditor realizar procedimientos analíticos preliminares y también debería el auditor definir la importancia relativa planeada o significatividad o significación o materialidad de las cifras, ¿sí?, de los estados contables, que va a depender obviamente del tipo de empresa del que se trate. ¿Qué es comprender la entidad, su ambiente y su control interno? Bueno, esto se logra a través de un conocimiento del negocio, ¿sí? Conocimiento del negocio, ¿qué implica? Conocer primero, obviamente, cuáles son los objetivos del negocio, las actividades que realiza el negocio, y una vez que tengamos conocimiento de las actividades y los objetivos, identificar cuáles son los factores internos y externos de riesgos que afectan el negocio. Hay que ver si esta identificación de los factores de riesgo no está previamente realizada por el ente, y el auditor debería, a través de la lectura de ese trabajo previo por el ente, ver si ese trabajo es completo, si necesita algún tipo de, si es correcto, si es completo, si necesita algún tipo de aporte de su parte, para identificar quizás algunos riesgos que podrían hacer peligrar el negocio y todavía no han sido identificados por la empresa. Obviamente que este trabajo de riesgo que va a hacer, o esta evaluación de riesgo que va a hacer el auditor, esta comprensión de los riesgos, van a estar básicamente apuntada a todos los riesgos que afecten, ¿qué cosa? Los procesos contables a partir de los cuales se genera la información que el auditor va a auditar, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que hay que ver también riesgos o identificar riesgos o factores de riesgo que pongan en duda la posibilidad de la continuidad del ente en operaciones, para poder verificar de esta forma el principio de empresa en marcha, clave en la preparación de los estados contables, porque ustedes saben muy bien que las normas contables profesionales están diseñadas para entes en continuidad, es decir, entes que tienen una proyección de seguir en operación en el futuro previsible. Y no existen normas emitidas por la FACSE para entes en liquidación. Por lo tanto, si uno dice que si el ente dice que aplica resoluciones técnicas de la FACSE o aplica normas internacionales de información financiera, se entiende que es un ente que no ve comprometida su continuidad como empresa en marcha. Bueno, también hay que comprender el proceso de control que aplica la dirección, es decir, ¿qué es filosóficamente, qué entiende la dirección por lo que es el control interno? ¿Cuáles son los procesos que respecto del control interno la empresa ha diseñado? Para también poder saber si el auditor, al momento de definir la estrategia general de la auditoría, va a poder poder basarse en una estrategia basada o no en la confianza en los controles. Después, obviamente, en este proceso de control, identificar aquellos controles que a juicio del auditor son relevantes para la auditoría, es decir, si hay algunas actividades de control que resultan relevantes para la auditoría, como por ejemplo, si la empresa realiza arqueos diarios, si la empresa realiza inventarios diarios, si la empresa realiza balances trimestrales, si la empresa tiene una seguridad o tiene un interés por confiar en la capacitación o por contar con personal capacitado en el área contable. Todas las cuestiones que surgen de la indagación, de la observación que debe realizar el auditor en esta etapa de la planeación preliminar. Y documentar toda la comprensión del control interno y de los riesgos relacionados adquirida en esta parte de la planeación preliminar. Después debe comprenderse el proceso contable y los medios de procesamiento. Obviamente, ¿qué tipo de proceso contable me está hablando? Bueno, conocer básicamente el sistema de información contable que tiene el ente, ¿sí? A ver, el tipo de sistema de información contable también no va solamente de la mano de ver si el sistema contable está presente o no en la mayor parte de las actividades que realiza el ente, sino también comprender quizás
la ingeniería o la estructura de este sistema contable, si es un sistema contable que brinda algún tipo de seguridad o no, ¿sí? Si es un sistema contable que se maneja con contraseñas, si es un sistema contable de información contable que maneja perfiles de usuarios, donde los usuarios tienen acceso únicamente a la información que corresponde manejar en base a su función, si es un sistema que sufre permanentes caídas, ruptura de base de datos, cuestiones así que sin duda comprometen la integridad y validez de la información que se genera a través del mismo. Entonces, obviamente el contador debería conocer también, quizás a través de antecedentes en otros clientes, podría tener un conocimiento previo de lo que ese sistema contable le puede brindar desde el punto de vista de la seguridad. Y también, sí, como yo les decía, clasificar el uso que la empresa hace de las computadoras, es decir, el grado de utilización. Si la computadora o los sistemas computarizados están presentes en todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa o en la mayoría, si son sistemas contables complejos o también la complejidad de los procesos que se llevan a cabo a través de los sistemas. Por ejemplo, quizás la evaluación de inversiones en instrumentos derivados que sabemos que por su naturaleza son bastante complejas, o esas situaciones son manejadas en forma por separado y únicamente pasa por el sistema el asiento que permite la evaluación o el asiento que permite el reconocimiento inicial o el asiento que permite por el cual se liquidan las inversiones. Es decir, de qué forma o en qué grado el sistema contable está presente en las operaciones que realiza el ente, lo cual lo puede calificar como un sistema dominante, ¿sí? Dominante significa que está presente en casi todos, ¿sí?, las operaciones que realiza el ente. Significante, ¿sí?, que significa que, por ejemplo, a través del sistema contable pasan quizás los procesos más importantes, dejando los menores por fuera, ¿sí? Como por ejemplo sería el caso de en la empresa de transporte, donde todo lo que sean ventas, compras, reserva de viajes, todo se maneja en forma computarizada, y la liquidación de sueldo, la liquidación de impuestos va por separado y solamente pasa por sistema, quizás el asiento de sueldo, el asiento de impuestos. Es decir, los procesos menos importantes o más sencillos se manejan por separado, quedando en el sistema los más complejos o claves para el ente. Y después el uso de las computadoras menor sería, por ejemplo, cuando el sistema de la empresa es un sistema dedicado a la parte comercial, gestión comercial, gestión de ventas, de compras, quedando la parte computarizada, la parte contable por separado, y quizás en ese caso hasta podemos ver que sería el caso de las pymes, donde quizás toda la parte contable se lleva en el estudio del contador y la empresa se desliga de todo lo pertinente a la misma. Ahí tenemos los casos prácticos, de los casos prácticos designados para ver en esta clase práctica, o que hacen los temas de esta clase teórica, perdón. Hay uno relacionado con el conocimiento del negocio y de procesos contables que les recomiendo que lean. Bien. Realizar procedimientos analíticos preliminares. Ese es otro paso de la planeación preliminar. Bien. En cuanto a los procedimientos analíticos preliminares, ¿para qué uno puede aplicar los procedimientos analíticos preliminares? Los procedimientos analíticos se pueden aplicar en tres etapas. Se pueden aplicar en la etapa de la planeación preliminar, se puede aplicar en la etapa de la ejecución del plan de auditoría como como un tipo de procedimiento sustantivo, o en la etapa final de la auditoría como una forma de revisar los estados contables en su conjunto. En esta parte del proceso de auditoría, la realización de procedimientos analíticos preliminares tiene como propósito lo siguiente: identificar saldos de cuenta o relaciones inusuales que indiquen riesgos específicos de error en los estados contables.
Identificar la existencia de posibles cambios de las normas contables aplicadas en este ejercicio respecto de las que se vienen aplicando en ejercicios anteriores, los cuales podrían, violar el requisito de uniformidad que nos requieren las normas contables respecto de la información. Después hay información clave para, conociendo la magnitud de las cifras, podemos determinar obviamente o utilizar información o obtener información clave para definir los niveles de significación, materialidad o importancia relativa planeada. Y también podemos detectar a través de la lectura de la información, ¿sí? Y aplicación de los procedimientos analíticos preliminares sobre la misma, detectar cuestiones que afectan el concepto de empresa en marcha. Bien, ¿y qué hay que incorporar? ¿Qué información o en qué consisten estos procedimientos analíticos preliminares? ¿Sí? ¿Cuál es la información que se va a comparar? Por ejemplo, el ejemplar no auditado de los estados contables por examinar. Los estados contables del periodo intermedio más reciente. Información del mayor general sobre cuentas específicas. Estados contables auditados del ejercicio anterior. ¿Cómo será la comparación? Por ejemplo, realizar análisis horizontales, análisis verticales de la información que tiene, por ejemplo, el juego de estados contables no auditados respecto del juego de estados contables auditados del ejercicio anterior. Por ejemplo, ver cuánto representa caja y banco del total del activo corriente en este ejercicio respecto de cuánto representaba del año anterior. ¿Cuánto representa el costo de venta respecto de las ventas este año respecto de lo que el mismo concepto de costo de venta representaba el año anterior? Si hay inflación, ver que la variación de las ventas de este año respecto de las ventas del año anterior responda quizás a los incrementos de precio de la mano de la inflación. Identificar relaciones inusuales, ¿sí?, en los datos que componen los rubros o cuentas totalizadas en el balance. Poder evaluar, por ejemplo, ratios o cocientes, como por ejemplo la prueba de liquidez, la prueba ácida, el índice de endeudamiento, que podían marcar cuestiones vinculadas con la situación patrimonial, económica y financiera, clave, ¿sí?, para que el ente sepa, para que el auditor sepa las condiciones del ente. Quizás condiciones que afecten hasta quizás el principio de empresa en marcha. Pero sin duda, acá lo que hace el auditor es identificar situaciones que a simple vista podrían indicar un riesgo o un error potencial, ¿sí? Acá el auditor podría ver, por ejemplo, que estén los bienes de uso y no estén las amortizaciones. Bueno, entonces, eso sería un tipo de error que podría detectar el contador. Bien, bueno, acá también dentro de este cuadernillo de casos prácticos de confeccionar los efectos de ejemplificar los temas de teoría, hay un caso de revisión analítica preliminar aplicado sobre un juego de estados contables no auditados, sobre los cuales, preparado por la empresa y sobre los cuales el auditor debe desarrollar su trabajo de auditoría. Bien, bueno, por ahora terminamos con esta parte. En un próximo encuentro veremos todo lo vinculado con la definición del nivel de importancia relativa planeado, último paso de la planeación preliminar. Saludos.